Tomo tercero de las visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. La vida de Jesucristo y su Madre Santísima, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Hoy os leeré los capítulos del 31 al 36 y tenéis en la descripción del vídeo el contenido de estos capítulos. Si es la primera vez que escuchas este podcast, al final te pongo la lista de reproducción completa en la pantalla para que puedas escucharlo desde el principio, y os lo subo todos los domingos a las 10 de la noche hora española. Comenzamos como siempre invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Capítulo 32. Herodes en el Baptisterio, una fiesta tradicional. El lugar donde Juan enseñaba estaba como a media hora del Baptisterio. Era este un sitio sagrado lleno de recuerdos para los hebreos y estaba cercado como un jardín. En el interior había chozas y en medio una gran piedra que señalaba por donde pasaron los hijos de Israel con el arca de la alianza y donde la habían depositado para ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Sobre esta piedra había levantado Juan el asiento desde donde enseñaba. Había construido un gran galpón con techo de juncos. Al pie de la piedra estaba la cátedra de Juan. Hallábase rodeado de sus discípulos enseñando, cuando llegó el rey Herodes. Pero Juan no se perturbó por ello en su predicación. Herodes había estado en Jerusalén, donde se unió con la mujer de su hermano, que tenía una hija llamada Salomé, de unos 16 años. Tenía intención de unirse con esta mujer y había en vano tratado de conseguir el beneplácito del Sanedrín. Habíase suscitado por esto una viva discusión entre ellos. El rey temía, por otra parte, la voz del pueblo y pensó escudarse con alguna palabra de permisión de parte de Juan. Pensaba que el Bautista, para congraciarse con él, diría algo de conformidad con su plan. Veo ahora a Herodes con la joven Salomé, hija de Herodías, y sus camareras, en compañía de unas 30 personas de viaje hacia el Jordán. Él iba con las mujeres sobre un carruaje y había enviado un mensajero a Juan. Juan no quería recibir al rey en el lugar sagrado, ya que venía con tales mujeres. Dejó entonces de bautizar y se retiró con sus discípulos a donde solía predicar, y habló enérgicamente del asunto que Herodes quería saber. Le dijo que esperase a aquel que debía de venir, que no permaneciera mucho tiempo bautizando, que debía ceder el lugar a aquel de quien era solo su precursor. Habló de tal manera a Herodes que éste entendió que trataba su asunto y conocía su intención. Herodes le presentó un rollo muy grande que contenía su procedimiento, pero Juan no quiso manchar sus manos de bautizador tocando el escrito. Vi luego a Herodes, muy contrariado, abandonar el lugar con su séquito. Vivía en esa ocasión cerca de los baños de Callirroe, a pocas horas del Baptisterio. Herodes había dejado a unos delegados con el rollo para que lo leyera Juan, pero inútilmente. Juan volvió al lugar del bautismo. He visto a las mujeres que iban con el rey. Estaban vestidas lujosamente, pero con decencia.
Magdalena estaba adornada más fantásticamente por este tiempo. Se celebra ahora una fiesta de 3 días junto a la piedra del pasaje de los hebreos. Los discípulos de Juan adornaron el lugar con plantas, coronas y flores. Veo entre ellos a Pedro, Andrés, Felipe, Santiago el Menor, Simón y Tadeo, y muchos de los futuros discípulos de Jesús. El paraje era aún sagrado para los piadosos israelitas, pero esta veneración estaba muy decaída y Juan volvió a renovarla. Vi a Juan y algunos de los suyos con vestiduras que parecían sacerdotales. El Bautista tenía sobre un vestido oscuro otro blanco, largo. Estaba ceñido con una faja amarilla, entretejida de franjas blancas, de la cual pendían borlas. Sobre los 2 hombros llevaba una gran piedra preciosa donde estaban grabados 6 nombres en cada lado de las 12 tribus de Israel. En el pecho tenía un escudo cuadrado, amarillo y blanco, sujetado de las 4 puntas con cadenillas de oro. Sobre el escudo habían también 12 piedras grabadas con los nombres de las 12 tribus. Del hombro le colgaba una banda como estola entretejida de amarillo y blanco, que le llegaba muy abajo y terminaba en borlas. Sobre el vestido exterior, en la parte baja, habían cosido brotes de frutas en seda blanca y amarilla. Llevaba la cabeza descubierta, pero en la espalda le colgaba una especie de capucha que podía alzar sobre la cabeza hasta la frente y terminaba en punta. Delante de la piedra donde había estado el arca de la alianza había un altar pequeño, casi cuadrado, vacío en el medio y cubierto con una rejilla. Debajo un agujero para la ceniza y en los 4 costados caños huecos como cuernos. Juan y varios discípulos estaban con vestiduras que me recordaban a las que vi cuando los apóstoles celebraban los misterios en los primeros tiempos. Estos ayudaban en el sacrificio. Se incensó el lugar y Juan quemó varias hierbas aromáticas, plantas y creo que también granos de trigo sobre el altar, que era transportable. Se habían congregado muchísimos que esperaban ser bautizados. Las vestiduras sacerdotales fueron preparadas en este lugar del bautismo, porque moraban ahora mujeres en los alrededores del Jordán, y ellas hacían toda clase de ornamentos y utensilios para Juan. Con todo, no eran bautizadas allí. Parecía como si Juan comenzaba una iglesia nueva con un culto propio. Ya no lo veía trabajar como antes con sus propias manos y se ponía para bautizar una larga vestidura blanca. Lo he visto aún preparar él solo el lugar del bautismo de Jesús, mientras los discípulos le traían lo necesario. Juan dijo en este día de fiesta un gran sermón muy animado. Estaba con sus vestiduras sacerdotales sobre la tienda, que tenía una galería en torno, como había visto en las tiendas en el país de los Reyes Magos. Alrededor habían levantado graderías donde se colocaba la gente en esta fiesta. Era una incontable muchedumbre. Habló del Salvador que le había enviado y al cual él no había visto aún. Y habló del paso del Jordán por los israelitas. Luego, en el interior de la tienda, hubo de nuevo ofrecimientos de incienso y se quemaron hierbas. Desde Masfa hasta la Galilea había corrido la voz de que Juan iba a pronunciar un gran sermón, y así fue como se congregó una muchedumbre tan grande. Los esenios estaban todos presentes. La mayoría de los oyentes llevaban vestiduras largas y blancas. Venían hombres y mujeres, las mujeres generalmente montadas sobre asnos, en medio de alforjas, con palomas y comestibles, mientras los hombres guiaban los animales. Los hombres ofrecían panes en sacrificio y las mujeres palomas. Juan estaba detrás de una reja y recibía los panes. Eran depositados sobre una mesa con rejilla, purificaban con harina
y luego amontonados eran bendecidos por Juan y alzados a lo alto en ofrecimiento. Estos panes eran luego divididos en pedazos y repartidos. A los que venían de más lejos les tocaban partes mayores por estar más necesitados. La harina que caía y los pedazos de panes desprendidos eran pasados a través de la rejilla y quemados en el altar. Las palomas eran distribuidas entre los necesitados. Esto duró casi mediodía. Toda la fiesta duró, con el sábado, 3 días. Después volví a ver a Juan en el baptisterio. Capítulo 33. Brota la isla para el bautismo de Jesús en el río Jordán. El Bautista habló a sus discípulos acerca de la proximidad del bautismo del Mesías. Afirmó nuevamente que no le había visto aún, pero añadió: «Yo quiero enseñaros el lugar de su bautismo. Mirad, las aguas del Jordán se habrán de dividir y se formará una isla». En ese momento, las aguas del Jordán se dividieron en dos y se levantó sobre la superficie una pequeña isla redonda y blanquecina. Era el mismo lugar por donde los hijos de Israel pasaron el Jordán con el arca de la alianza y donde Elías dividió con su manto las aguas. Se produjo una gran conmoción entre los presentes. Oraban y daban gracias a Dios. Juan y sus discípulos trajeron grandes piedras que pusieron en el agua y luego con ramas, árboles y plantas acomodaron un puente hasta la isla y cubrieron el pasaje con piedras pequeñas y blancas. Cuando terminaron el trabajo, se veía correr el agua bajo el puente. Juan y sus discípulos plantaron 12 árboles en torno a la islita y unieron sus copas para formar un techo con el follaje. Entre estos arbolillos pusieron cercos de varias plantas que nacen muchas a orillas del Jordán. Tenían brotes blancos y colorados y frutos amarillos, con una pequeña corona, como nísperos. La isla que había surgido en el lugar donde había estado depositada el arca de la alianza a su paso por el Jordán parecía de roca y el fondo del río más levantado que en tiempos de Josué. El agua, en cambio, me pareció más profunda, de modo que no sabría decir si el agua se retiró más o la isla se levantó sobre el agua cuando Juan la hizo comparecer para formar el baptisterio de Jesús. A la izquierda del puente, no en el mismo, sino más bien al borde de la isla, hizo una excavación a la cual afluía un agua clara. Llevaban a esta fuente algunas gradas. En la superficie del agua había una piedra triangular, plana, de color rojo, donde debía estar Jesús durante su bautismo. A la derecha se levantaba una esbelta palmera con frutos, la cual habría de abrazar Jesús. El borde de esta fuente estaba delicadamente trabajado y todo el conjunto presentaba un hermoso aspecto. Cuando Josué llevó a los israelitas a través del Jordán, he visto que el río estaba muy crecido. El arca de la alianza fue llevada bastante distante del pueblo hacia el Jordán. Entre los 12 que la conducían y acompañaban, figuraban Josué, Caleb y otro personaje, cuyo nombre suena como Enoi. Llegados al Jordán, tomó uno solo la parte delantera del arca, que solían llevar 2. Los otros sostenían por detrás, y en el instante en que el pie del arca tocó las aguas, éstas se aquietaron, pareciendo como gelatinas que subían unas sobre otras, formando una muralla, o más bien una montaña, que se podía ver desde la ciudad de Zartán. Las aguas que corrían al mar Muerto se perdieron en el mar, y se pudo pasar a pie enjuto por el lecho del Jordán. Así cruzaron los israelitas que estaban distantes del arca por el lecho del río. El arca fue llevada por los levitas aguas adentro, donde había 4 piedras cuadradas colocadas con regularidad. Eran estas piedras de color sangre,
y a cada lado había 2 hileras de 6 piedras triangulares, planas y trabajadas. Los 12 levitas dejaron el arca de la alianza sobre las 4 piedras del medio y pasaron 12 por cada lado sobre las otras piedras triangulares que tenían su cono hundido en las aguas. Otras 12 piedras triangulares fueron colocadas a distancia. Eran muy gruesas, de colores diversos, grabadas con figuras y dibujos de flores. Josué eligió a 12 hombres de las 12 tribus para que llevaran sobre sus espaldas desnudas estas piedras y a distancia una serie de 2 hileras para el recuerdo del pasaje. Más tarde se levantó allí una población. Fueron grabadas en las piedras los nombres de las 12 tribus y los de los que llevaron las piedras. Las piedras sobre las cuales estuvieron los levitas eran más grandes, y cuando pasaron el río, las piedras fueron vueltas con las puntas hacia arriba. Las piedras que habían estado fuera del agua no eran ya visibles en tiempos de Juan Bautista. No sé si fueron destruidas por las guerras o estaban simplemente cubiertas por tierra y escombros. Juan había levantado su tienda en el lugar de ellas. Más tarde hubo una iglesia allí, creo que en tiempos de Santa Elena. El lugar donde había estado el Arca de la Alianza es exactamente el mismo de la isla y de la fuente donde fue bautizado Jesús. Cuando los israelitas pasaron con el arca y hubieron erigido las 12 piedras, el Jordán volvió a seguir su curso como antes. El agua de la fuente del bautismo de Jesús era de tal hondura que desde la orilla solo se podía ver desde el pecho cuando estaba un hombre dentro. La profundidad, algo escalonada, y esta fuente octogonal, que medía como 5 pies de diámetro, estaba rodeada de un borde, cortado en 5 lugares, desde donde podían algunas personas presenciar el acto. Las 12 piedras triangulares sobre las cuales habían estado los levitas se alzaban a ambos lados de la fuente bautismal de Jesús, con sus puntas hacia arriba, fuera del agua. En la fuente del bautismo yacían aquellas 4 piedras cuadradas coloradas, sobre las cuales había descansado el arca de la alianza, debajo de la superficie del agua. Estas piedras aparecían con sus puntas fuera del agua en épocas de bajantes. Muy cerca del borde de la fuente había una piedra triangular en forma de pirámide, con la punta hacia abajo, sobre la cual estuvo Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre él. A su derecha estaba la palmera, junto al borde, a la cual Jesús se sujetó con la mano, mientras a su izquierda estaba el Bautista. La piedra triangular donde estuvo Jesús no era de las 12, me parece que Juan la trajo desde la orilla. Había allí un misterio porque he visto que estaba señalada con dibujos de flores y estrías. Las otras 12 piedras eran también de diversos colores, dibujadas con flores y ramificaciones. Eran más grandes que las llevadas a tierra. Me parece que eran al principio piedras preciosas que plantó Melquisedec desde pequeñas, cuando el Jordán no pasaba sobre ellas. He visto que en muchos lugares hacía esto. Ponían los fundamentos de obras que venían luego a ser lugares sagrados o donde sucedían hechos notables, aunque por mucho tiempo quedaran en pantanos o escondidas entre matorrales. Creo también que las 12 piedras que llevaba Juan en la fiesta en el escudo del pecho eran trozos de aquellas 12 piedras preciosas plantadas por Melquisedec. Capítulo 34. Herodes nuevamente con Juan. Cuando Juan volvió al baptisterio, fue a verlo nuevamente un grupo de unas 20 personas para pedirle cuenta de su misión. Venían de Jerusalén. Aguardaron en el sitio donde había tenido lugar la fiesta e invitaron a Juan, pero éste no se movió. Al día siguiente he vuelto a verlos a media hora del lugar donde bautizaba Juan. Pero Juan no los dejó entrar en el recinto de las tiendas que estaba cercado. Vi luego que Juan
Cuando terminó su trabajo, les habló desde cierta distancia. Les dijo las cosas de siempre, refiriéndose al que pronto iba a venir al bautismo, aquel que era más que él y al que no había visto aún personalmente. Algunas de sus preguntas no contestó. Más tarde, he visto a Herodes montado sobre una cabalgadura, acomodado en una especie de asiento de cajón, y a la mujer de su hermano, con la cual vivía, también montada sobre una cabalgadura, orgullosa y atrevida, vestida con lujo y desvergüenza, que se aproximaban al lugar donde estaba Juan bautizando. La mujer se detuvo a cierta distancia, mientras Herodes bajó de su cabalgadura y se acercó a Juan, y comenzó a hablar con él. Herodes litigaba con Juan porque éste le había excomulgado, prohibiéndole participación en el bautismo y en la salud del Mesías si no dejaba su escandalosa compañía. El rey le presentaba de nuevo aquel escrito en defensa de su proceder. Herodes le preguntó si sabía algo de un tal Jesús de Nazaret, de quien se hablaba mucho en el país y de quien, según había oído, recibía mensajes. Si ese Jesús era el esperado, ya que siempre hablaba de él. Le exigía le dijese claramente, pues quería tratar su asunto con el Mesías. Juan le contestó que Jesús no lo escucharía, como no lo escuchaba él su demanda, que era adúltero y como tal sería tratado, que por más que presentara su caso en una forma u otra, se trataba siempre de un adulterio. Cuando Herodes le preguntó por qué le hablaba a la distancia y no se acercaba, contestóle Juan: tú eres ciego y por tu adulterio cometido te has vuelto más ciego aún, y cuanto más me acerque a ti, más ciego te pondrías. Cuando yo esté en tu poder, harás conmigo lo que más tarde sentirás mucho haber hecho. Con esto anunciaba proféticamente su próxima muerte. Herodes y la mujer regresaron muy contrariados. Se acerca el momento del bautismo de Jesús. Veo a Juan muy entristecido. Parecía que su tiempo iba a terminar muy pronto. Ya no lo veo tan vehemente en su obra y lo veo perseguido por todos lados. Acudían ya de Jericó, ya de Jerusalén, ya de parte de Herodes, para arrojarlo del lugar del bautismo. Sus discípulos habían ocupado una parte bastante considerable de los alrededores del bautismo, y por eso urgían a Juan que se retirase de allí y pasase al otro lado del Jordán. Los soldados de Herodes llegaron a deshacer hasta cierto punto el cercado, echando a la gente. Con todo, no llegaron a molestar en la tienda de Juan, entre las 12 piedras. Juan habló muy contristado, con el ánimo decaído, con sus discípulos. Deseaba ya que acudiese Jesús al bautismo. Luego se retiraría de su presencia al otro lado del Jordán y no permanecería mucho tiempo en su puesto. Sus discípulos se mostraban muy tristes por las cosas que les decía y no querían que los dejase abandonados. Capítulo 35. Jesús es bautizado por Juan. Cuando Juan recibió aviso de que Jesús se acercaba, cobró nuevos bríos para bautizar. Acudieron grupos de aquellos a quienes Jesús había exhortado a ir al bautismo, entre ellos publicanos, y he visto a Parmenas con sus parientes de Nazaret. Juan habló a sus discípulos sobre el Mesías y se humilló ante él de tal manera que aquellos quedaron contristados. Llegaron también a Juan aquellos discípulos a quienes Jesús había rechazado en Nazaret. He visto a estos hablando con Juan de Jesús y sus obras. Juan ardía de tal amor por Jesús que casi se manifestaba impaciente de que el Mesías no se declarase más abiertamente. Cuando Juan los bautizó, recibió la seguridad de que se acercaba a Jesús. Vio una nube luminosa que envolvía a Jesús y a los suyos, y los vio en visión que se acercaban. Desde entonces se muestra extraordinariamente contento y ansioso, y mira con frecuencia hacia el lado de donde vendrá. La islita con la fuente bautismal
Está toda verde y nadie va a ella fuera de Juan. Cuando tiene algo que arreglar, el camino que lleva a ella está extraordinariamente cerrado. Jesús caminaba más ligero que Lázaro y llegó 2 horas antes que éste al lugar del bautismo. Era la alborada cuando llegó Jesús al mismo tiempo que otros. Estos no lo conocían y caminaban a la par de él, pero lo miraban con extrañeza porque veían en él algo admirable que no podían explicarse. Había una turba extraordinaria de gente. Juan predicaba con mayor entusiasmo de la proximidad del Mesías y de la necesidad de hacer penitencia. Decía que pronto él desaparecería. Jesús estaba en medio de los oyentes. Juan sintió su cercanía, lo veía y se mostraba muy contento y animado, pero no dejó por eso de hablar y comenzó luego a bautizar. Había ya bautizado a muchos y eran como las 10 de la mañana, cuando le tocó el turno a Jesús, que bajó a la fuente. Entonces se inclinó Juan ante él y dijo: «¿Yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí?». Jesús le contestó: «Deja ahora que se haga esto. Es menester que cumplamos toda justicia, que tú me bautices y yo sea bautizado por ti». Jesús añadió: «Tú debes recibir el bautismo del Espíritu Santo y de la sangre». Entonces Juan le dijo que le siguiera a la islita. Jesús dijo que así lo haría, añadiendo que deseaba que las aguas con que eran bautizados los demás se dejasen afluir a aquel lugar, que todos los que debían ser luego bautizados fueran allí bautizados, y que el árbol que él iba a abrazar fuera trasplantado a donde eran bautizados los demás, y que todos lo tocasen al ser bautizados. El Salvador pasó con Juan y sus discípulos Andrés y Saturnino sobre el puente de la islita. Jesús se retiró a una pequeña tienda junto a la fuente, al lado oriental, para vestirse y desvestirse. Los discípulos lo siguieron a la isla. Hasta el puente había una gran multitud de gente y en la orilla del río más aún. En el puente podían permanecer hasta 3 hombres. Entre ellos estaba Lázaro. La fuente bautismal estaba hecha en una excavación escalonada, de forma octogonal, y tenía debajo un borde de igual forma con 5 canales en el fondo que comunicaban con las aguas del Jordán. El agua llenaba la fuente por medio de entradas cortadas en los bordes. 3 de estas entradas eran visibles en la parte norte, por donde las aguas entraban, y 2 salidas estaban cubiertas en la parte sur de la fuente. Por aquí se pasaba y por este lado no se veía el agua rodeando la fuente. Del lado sur subían unas gradas de hierbas verdes. La isla misma no era del todo plana, sino un tanto más elevada en el medio, rellenada con piedras y partes blandas, todo cubierto de verdor. Los 9 discípulos de Jesús, que en los últimos tiempos estaban con él, acercáronse a la fuente y permanecieron en el borde. Jesús dejó en la tienda su manto, su faja y su vestido de lana amarilla, abierto por delante y cerrado con cintas, una banda de lana más angosta cruzada sobre el pecho, que alzaba sobre la cabeza por la noche o en la intemperie, y quedó con un vestido oscuro, con el cual salió de la tienda para entrar en el agua, donde por la cabeza se quitó también esta prenda de vestir. Tenía dentro del agua solo una banda desde la mitad del cuerpo a los pies. Todos sus vestidos los recibió Saturnino, el cual se los pasó a Lázaro, que estaba al borde de la fuente. Jesús bajó a la fuente, donde quedó cubierto por las aguas hasta el pecho. Con la mano izquierda se asió a la palmera y puso la derecha en el pecho, mientras la faja blanca flotaba sobre las aguas. Juan estaba en la parte sur de la fuente. Tenía en la mano un recipiente de borde ancho, del cual salía el agua por 3 aberturas. Se inclinó, tomó agua con el recipiente
y la vertió en 3 líneas sobre la cabeza del Salvador. Una línea de agua cayó sobre la parte anterior de la cabeza y la cara, otra en medio de la cabeza y la tercera en la parte posterior. No recuerdo bien las palabras que dijo Juan al bautizar, pero fueron más o menos estas: Jehová, por medio de los serafines y querubines, derrame su bendición sobre ti, con ciencia, inteligencia y fortaleza. No recuerdo bien si fueron estas 3 últimas palabras, pero eran 3 gracias o dones para el espíritu, el alma y el cuerpo. Y allí estaba contenido todo lo que cada uno necesita para presentar al Señor un espíritu, un alma y un cuerpo renovados. Mientras Jesús salía fuera del agua, los discípulos Saturnino y Andrés, que estaban a la derecha del Bautista sobre la piedra triangular, sostenían una tela que pusieron sobre él para que se secara y una túnica blanca y larga. Al detenerse Jesús sobre la piedra triangular roja, a la derecha de la entrada de la fuente, pusieron sus manos sobre sus hombros y Juan sobre su cabeza. Hasta entonces se ponían los bautizados solo un paño pequeño, pero después del bautismo de Jesús se usó otro más extenso. Capítulo 36. La voz del Padre después del bautismo. Cuando estaban por subir las gradas para salir de la fuente, se oyó la voz de Dios sobre Jesús, detenido solo en la piedra en oración. Llegó como una ráfaga de viento desde el cielo y un trueno, de modo que todos los presentes se atemorizaron y miraron hacia arriba. Descendió una nube blanca luminosa y yo vi una figura alada sobre Jesús, que le llenó como un torrente. He visto el cielo abierto y vi la aparición del Padre Celestial en forma y rostro común, y oí la voz que resonaba: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Era una voz como dentro del trueno. Jesús estaba completamente rodeado de luz y apenas se le podía mirar. Su rostro era transparente. He visto ángeles en torno de él. A cierta distancia, sobre las aguas del Jordán, vi a Satanás en figura oscura, como nube negra, donde se agitaba una confusión de sabandijas y de reptiles de todas clases. Era la representación de cómo todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo ponzoñoso de la región se encontraba allí, en su origen, huyendo de la presencia del Espíritu Santo que se había difundido en Jesús. Era algo espantoso y horrible, que contrastaba mejor con la claridad y la luz que se difundía en torno de Jesús y del lugar del bautismo. La misma fuente brillaba hasta el fondo, donde estaba como transfigurado. Se veían las 4 piedras, sobre las cuales había estado el arca de la alianza, resplandecer con brillo de regocijo en el fondo de la fuente, y en las 12 piedras donde habían estado los levitas aparecieron ángeles en oración, porque el Espíritu de Dios había dado testimonio delante de todos los hombres sobre aquel que debía ser la piedra viva, la piedra elegida, la piedra angular de la Iglesia. De este modo, nosotros debemos, como piedras vivas, formar un edificio espiritual, un espiritual sacerdocio, para poder ofrecer a Dios sacrificios aceptables, como sobre un altar, por medio de su Hijo Divino, en quien solo encuentra sus complacencias. Después de esto, Jesús se dirigió a la tienda. Saturnino le trajo sus vestidos, que Lázaro había tenido en custodia, y Jesús volvió a ponérselos. Ya vestido, salió Jesús de la tienda, y rodeado de sus discípulos, se colocó en un lugar libre de la isla al lado del arbolito central. Entonces Juan habló con viveza y gran alegría al pueblo, dando testimonio de Jesús, diciendo que era él el Hijo de Dios y el prometido y esperado Mesías.
Para confirmar su testimonio, recordó las profecías de los patriarcas y profetas y señaló su cumplimiento, diciendo lo que él había visto y los que todos habían oído ahora, agregando que no bien Jesús volviera después de una ausencia, él, Juan, desaparecería del lugar. Dijo también que en ese lugar había estado el arca, cuando Israel recibió en herencia la tierra prometida, y que ahora se producía el cumplimiento de la alianza, de lo cual daba testimonio el mismo Dios Padre en su Hijo Divino. Recomendóles que siguiesen a Jesús, llamando feliz el día del cumplimiento de la promesa para Israel. Mientras tanto, habían llegado otras personas, entre ellas amigos de Jesús, Nicodemo, Obed, José de Arimatea, Juan Marcos y otros varios que había visto entre la turba. Juan dijo a Andrés que hablase en Galilea del bautismo de Jesús como Mesías. Jesús, por su parte, dio testimonio de Juan, afirmando que había hablado verdad. Añadió que se alejaría por algún tiempo, pero que luego viniesen a él todos los enfermos y afligidos, pues quería consolarlos y ayudarlos, que se preparasen entre tanto con penitencia y buenas obras. Dijo que se alejaba por algún tiempo para luego entrar en el reino que su padre le había encomendado. Jesús expresó esto como en la parábola del Hijo del Rey, que antes de cumplir la voluntad de su padre, quería recogerse, implorar su ayuda y prepararse. Había entre los oyentes algunos fariseos, los cuales tomaron estas palabras en un sentido burlesco, diciendo: quizás no sea el hijo del carpintero, como pensamos, sino el hijo bastardo de algún rey, y ahora quiere ir allá, juntar gente y luego venir a tomar Jerusalén. Les parecía todo esto muy curioso e insensato. En cuanto a Juan, continuó ese día bautizando a los presentes sobre la isla de la fuente de Jesús. Eran en su mayoría de los escasos hombres que fueron más tarde discípulos de Jesús. Entraban en el agua que rodeaba la fuente y Juan los bautizaba desde el borde. Jesús, con sus 9 discípulos y otros que se les agregaron, partió de allí. Le siguieron Lázaro, Andrés y Saturnino. Habían llenado, por orden de Jesús, un recipiente con el agua del bautismo de Jesús y lo llevaban consigo. Los presentes se echaron a los pies de Jesús, rogándole que se quedara con ellos. Jesús les prometió volver muy pronto y se alejó. Espero que te haya gustado este 8º episodio y te dejo en pantalla lo que, si Dios quiere, os subiré para el próximo domingo. Jesús predica en la sinagoga de Luz, Jesús en Esesmes y Jesús en el Valle de los Pastores de Belén. Que Dios te bendiga.